ven después el video de la clase, ¿ya? Y algunas pensaban que hoy día había presentación de nuevo del mapa. No, la presentación correspondía solamente a la retroalimentación y después ustedes mandaban nomás su mapa. Esa es la idea, ¿ya? Voy a tratar de, a ver si rápidamente se los reviso y les subo las notas, para que ya por lo menos el día martes o el día lunes ya tengan el feriado, pero igual voy a tener que adelantar ahí algunas cosas para que tengan su primera evaluación ya. Y ya cuenten con eso. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, profe. Ya. Pasamos a la unidad 2, por fin. Esta unidad tiene que ver muchísimo con todos los instrumentos, con todas las formas de recolección de información que tenemos para la orientación vocacional. Esta asignatura está focalizada para que ustedes puedan orientar vocacionalmente. Ese es el propósito. Tanto a niños que tienen necesidades educativas especiales como a niños que no tienen dificultades, ¿ya? Porque actualmente todo educador, educadora diferencial están en el aula bastante tiempo y comparten, hay muchas experiencias donde los profesores de asignatura comparten también el aula con colegas que tienen otras especialidades, ¿ya? Entonces también hay todo un cambio de mirada con respecto al trabajo que se hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes también están en una especie que también tiene que haber recambio, ¿ya? Entonces yo siempre les aconsejo y les sugiero, cuando les hago esta asignatura a ustedes desde su expertise, es que se especialicen en varios elementos, sobre todo del currículum, que estén muy actualizados al currículum. Yo las admiro de repente cuando tienen que acompañar a niños con necesidades educativas especiales y tener que adaptar el currículum, hacer adecuaciones curriculares, y tienen que manejarse el currículum, que eso lo enseña un profesor que es especialista en lenguaje, matemáticas, etc. Entonces, se ha ido generando una serie de cambios a nivel de la situación que estamos viviendo ahora. Entonces el Ministerio de Educación constantemente está colocando priorizaciones y ahí es importante que ustedes estén al día. Y lo segundo es que también ustedes tienen una gran oportunidad de ir abriendo oportunidades, pues, valga la redundancia, oportunidades para sus chicos, a quienes ustedes atienden preferencialmente, ¿ya? Todo estudiante, yo lo veo en la realidad, les consultan mucho a los educadores diferenciales. Cuando tienen un problema, alguna dificultad emocional, de corte vocacional, ¿qué voy a hacer yo cuando egrese de cuarto medio? ¿A dónde me voy? Los papás igual, algunos tienen bastante dificultades como para rendir una prueba de transición, ¿verdad? Cuando han tenido prácticamente toda su enseñanza media con muchas adecuaciones curriculares. ¿Qué hago? Ustedes no pueden decir, no des la... y las van a poner en jaque porque el colegio, los niños que rinden la... Además, ellos son los niños, los chicos, los que deciden si quieren pasar por los procesos que hay que pasar. Pero sí hay que orientarlos mucho, ¿ya? Especialmente a los chicos y a los papás de los chicos. Qué posibilidades de seguir estudiando, qué oportunidades tienen de aprender a lograr ciertas autonomías en su vida social, cómo adquieren ciertos conocimientos, ciertas habilidades que les permitan desenvolverse y hacerse cargo de sus vidas también, aunque sea con ciertos apoyos. Hasta generar en las comunidades, en la sociedad propiamente tal, una mirada distinta de la inclusión, ¿ya? Desde los estudios hasta el mundo laboral, porque las universidades se han abierto harto, la católica es fuerte en eso, en las experiencias que ha ido abriendo, pero todavía no es suficiente. Pero el mundo laboral está muy restringido, ¿ya?
Entonces, es importante que ustedes vayan teniendo esa mirada de la sociedad en los tiempos que se están viviendo y cómo ustedes pueden aportar desde su profesión, ¿verdad? Que van a tener que seguir estudiando, por supuesto, de su profesión, cómo ir abriendo caminos y oportunidades a sus estudiantes. Ahí calza muchísimo la orientación, ¿ya? La orientación, como lo hemos ido estudiando, es la que genera oportunidades, abre miradas, ¿ya? Hacia otros espacios que les permitan a los chicos autorrealizarse. ¿Ya? El mundo es para todos somos distintos, somos diferentes, con estilos de aprendizaje distintos, con habilidades diferentes, y nos enriquecemos entre todos. Entonces, hay que cambiar el paradigma de esta homogeneización que todavía está muy inserta en la sociedad. Bueno, dicho eso, voy a compartir. Chicos, ¿ven el Power? Sí, profe. Qué bueno. Ya. La segunda unidad, técnicas e instrumentos propios de la consejería. Ustedes lo que más van a hacer va a ser consejería. Ya aprendimos de lo que era, ¿no es cierto? El asesoramiento, la ayuda, el acompañamiento de manera mucho más individual, pero también grupal, ¿ya? Y este asesoramiento, esta consejería, implica también a sus estudiantes con sus padres, ¿ya? Siempre juntos, siempre tiene que estar cruzado por ir construyendo esta triada, escuela, familia, para el estudiante. ¿Ya? Este es el objetivo, revisar técnicas e instrumentos de evaluación vocacional para estudiantes de enseñanza media. Hacia ahí está focalizado este objetivo. Esta es la parte, yo digo que donde se hace fuertemente asesoramiento vocacional, a pesar que uno hacia abajo también lo puede hacer, pero se focaliza mucho más especialmente en la enseñanza media. Y ahí estoy hablando de enseñanza media desde séptimo hasta cuarto medio. Ese es el amplitud de la enseñanza media actualmente. Y hoy día vamos a ver una de las técnicas que ustedes más van a utilizar y que es la técnica de la entrevista. Pero yo se las quiero mostrar desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva desde la orientación. ¿Qué cosas yo debo considerar? Porque esta técnica, que es una herramienta que ustedes pueden abrir para que vaya en colaboración hacia el estudiante, o si la hago mal, puedo generar más bien resistencia. Por eso que es una técnica que hay que manejarla, conocerla bien y entrenarla mucho, mucho. Y ahí les voy a ir dando unos tips de cómo ustedes cruzan esta técnica con su propia personalidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos de la entrevista? La entrevista sabemos que es un instrumento oral de recogida de información, es una conversación, se genera a través de un diálogo, es face to face, mirando a las personas. Ahora hemos tenido que hacer entrevistas virtuales con cámara abierta. ¿Ya? ¿Y quiénes intervienen? Interviene un sujeto, que va a ser el entrevistado, y también el entrevistador, quienes dialogan sobre en torno a un objetivo temática. Uno, cuando hace una entrevista, no habla de todo, sino que tiene una temática y tiene un propósito de por qué yo estoy generando una entrevista. Tiene un tiempo y tiene un procedimiento para hacerlo. Ahora, la entrevista siempre tiene como dos focos, si yo se los pudiera decir, tiene dos focos que uno tiene que mirar y tiene como una doble perspectiva. Una entrevista puede ser de este tipo o hasta dos, y después vienen de otro tipo de entrevistas.
Una primera es la entrevista evaluativa de diagnóstico. Esa entrevista yo la hago para conocer al entrevistado. Si voy a tener una entrevista con un estudiante, ¿verdad? Yo quiero recoger información. Por lo tanto, todo lo que yo prepare en la entrevista es para recoger información de él, ¿ya? Y que me va a permitir hacer un diagnóstico y me va a permitir también evaluar con qué trae, cómo percibe él la situación que está viviendo, etc. Y la otra es una entrevista de intervención. Es cuando uno hace consejería, ¿ya? Por ejemplo, si yo a mi estudiante le hice una entrevista y me di cuenta que el niño necesita, por ejemplo, cómo poder plantear sus puntos de vista sin bloquearse, sin que eso lo angustie o lo estrese, entonces en la entrevista de intervención voy a trabajar con él, entregándole algunas pautas, adquiriendo algunos compromisos de parte del entrevistado, de los tips o de los ejercicios que yo le voy a dar para que él pueda ejercer una buena disertación. Un ejemplo. Entonces ya empiezo a hacer intervención, empiezo a hacer consejería. Es un poco el trabajo que ustedes hacen desde más bien de lo psicopedagógico. El propósito siempre es obtener información y intervenir para ayudar. No es que uno les solucione los problemas a los chicos. Uno no es solucionador de nadie, por favor. Porque si no generas dependencia. A las personas hay que entregarles herramientas, siempre, ¿ya? Eso, por favor, grábenselo, ¿ya? Porque es fácil dar consejos. ¿Por qué no haces esto? Yo que tú haría esto, fíjate que yo hacía esto. No sirve, aunque pases por las mismas cosas y a lo mejor no importa que él vaya a hacer eso. Pero no puede un consejero, ¿ya? Y desde la perspectiva de la orientación, yo no le puedo dar las respuestas. Eso es bloquear a una persona. Y tampoco es el propósito de la educación. Mientras más educados tengamos a nuestros estudiantes, más autónomos y más se hacen cargo de su vida. En los casos con los niños, cualquiera sea su diversidad, tenemos que tener claro eso. Ahora, lo central, el motor de toda entrevista es hacer una muy buena comunicación. Y también hay que revisarse uno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo está mi habilidad comunicativa? Y eso implica, yo sé escuchar bien, tengo un lenguaje asertivo, ¿cómo me manejo en el lenguaje no verbal? ¿Qué expreso yo corporalmente? Hay muchas habilidades que componen la comunicación. Y esas habilidades se aprenden, estimado, ¿ya? Entonces, por eso que uno tiene que observarse mucho uno. Cuando yo doy una opinión o cuando yo comunico algo, mi interlocutor entiende lo que yo le estoy diciendo, lo comprende, me aseguro si lo comprendió o no, me doy el espacio para aclarar dudas, consultas, me puedo cerciorar si la información que yo estoy entregando llegó lo mejor posible, porque acuérdense que la comunicación es interpretación. Y cuando uno interpreta información, la cruza por todas nuestras creencias, prejuicios, lenguaje, educación, experiencia, todo se cruza, todo se cruza. Entonces, claro, la comunicación es un factor esencial en las relaciones humanas en general, no solamente en una entrevista, las relaciones humanas. Hay unos principios básicos que es importante que ustedes consideren en la entrevista. Cada entrevista debe basarse en un objetivo que se pretende alcanzar, ¿ya? No haga entrevistas improvisadas, por favor. Se le va a escapar, ¿ya? Tiene que tener un tiempo, un inicio, un desarrollo y un final. Por lo tanto, yo tengo que tener claridad porque estoy citando una entrevista. Tengo que tener clarito un objetivo y comunicar ese objetivo. Lo importante, el respeto a la persona debe estar presente en toda la entrevista.
yo tengo que ser respetuosa. ¿Y cómo voy a presentar? ¿Dónde ustedes creen que se demuestra el respeto en una entrevista? Denme ejemplo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo creen ustedes que uno demuestra respeto al entrevistado y uno también, como entrevistador o entrevistadora, se me respeta? ¿Cómo creen ustedes? O yo creo, profe, que es como en el tema cuando el entrevistado ya no quiere seguir hablando un tema, ¿Ya? como, como no invadirlo. Ok, muy bien, muy bien. Respetar que en un momento determinado él no quiera hablar sobre algunas cosas. Sí, muy bien. ¿Qué más se demuestra el respeto? Las que están presentes, es importante que lo digan, chicos, porque esto es clave, si no es medio difícil ver, porque todos usamos la palabra respeto, pero el respeto se demuestra. ¿Cómo se demostraría en una entrevista? ¿A alguien se le ocurre algo más? Cuando la persona está hablando, no interrumpirla. Y a veces uno, inconscientemente, cuando uno conversa con alguien, de repente uno como que le interrumpe. Y eso puede bloquear todo lo que quiere decir la otra persona. Hay que manejar muy bien los silencios. Acogerlo muy bien, también es demostración de respeto. Desde el momento que usted tiene la entrevista, acogerlo muy bien, saludarlo con calidez, que sienta que está en un espacio de confianza. Lo otro, si la entrevista es a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde yo estoy lista para recibir a mi entrevistado. Eso también es una demostración de respeto. Y así hay varias que las vamos a ir viendo en la técnica. Lo importante es establecer una relación de comprensión y confianza, ¿ya? Y eso lo tiene que generar uno. Por eso que uno también tiene que conocerse. ¿Cómo yo puedo expresarle a mi entrevistado que yo lo estoy comprendiendo? También lo vamos a ver como en el lenguaje corporal, cómo se expresa eso. Y también de generar espacio de confianza. ¿Cómo lo hago para que mi estudiante sienta confianza para hablar conmigo? Y lo otro, que la información que usted reciba es confidencial. En una entrevista, uno lo que tiene que decir siempre al inicio de una entrevista es, mire, lo que conversemos hoy día en esta entrevista es confidencial. Esto, yo si anoto algo, alguna idea, es para mí, esto no se lo voy a mostrar a otras personas. Solo rompo la confidencialidad, por favor, sí es muy importante decirlo. Solo voy a romper la confidencialidad si yo a ti te veo en peligro. Y yo les pongo siempre ejemplos y los chicos se ríen. Mira, si tú el día de mañana me vas a decir que te vaya a tirar a la línea del tren, yo no me puedo quedar callada, tengo que comunicar esto a alguien. Entonces ellos se ríen. Sí, porque a veces te puedes atrapar o, por ejemplo, niños chicos que dicen que es tanta su frustración que pueden hacerse cortes, ¿ya? Y que se camuflan los cortes y que su mamá no se ha dado cuenta. Y eso ya entras en un proceso de corte de salud mental que hay que abordar, hay que abordar. O algunos niños que, por ejemplo, por su salud tienen que tomar ciertos medicamentos y que no se los toman. También ahí uno no puede quedarse callado, o sea, y eso hay que decirle porque está atentando contra su salud. Bueno, ahí hay que tener mucho ojo. Algunos principios. Bueno, lo que vuelvo a repetir, el objetivo que se pretende alcanzar, la confianza y el rapport, el respeto a la persona debe estar presente en toda la entrevista, la información debe ser considerada confidencial. Y hay unas sugerencias metodológicas. Siempre prepare la entrevista, por favor. Siempre la tiene que preparar ya. ¿Qué voy a conversar yo con este estudiante? ¿Qué voy a conversar con la apoderada o con el apoderado? ¿Ya? Prepararla. Tener, por ejemplo,
Ya tengo que averiguar cómo le está yendo académicamente, veo si tiene observaciones, si está asistiendo a clase, con quién vive, alguna información que me puede entregar a lo mejor la psicóloga o el psicólogo del establecimiento, o la orientadora o el orientador, el profesor jefe, preguntarle, oye, ¿cómo es su participación en clase? O sea, ustedes deben ir con ya información a la entrevista. Bueno, la cordialidad y naturalidad del entrevistador. Uno tiene que trabajar esa parte, ser muy cordial, ¿ya? Y muy natural, porque la gente nota cuando uno no actúa natural, ¿ya? Como que hace esto porque soy yo, pero no la veo a la persona con que sea sincero, dicen ellos, o que sean genuinos. El entrevistador debe adecuar el vocabulario. Ustedes tienen que adecuar y es bueno saber qué nivel de educativo tiene su papá, su apoderado y qué nivel educativo tiene su estudiante. Hay que adecuar el vocabulario a la capacidad de comprensión del entrevistado. Hay papás, por ejemplo, que si ustedes le hablan técnicamente no va a entender. Entonces tienen que adecuar el vocabulario. Pero van a tener papás profesionales que técnicamente sí entienden. Entonces tienen que estar siempre ustedes viendo quién es su entrevistado y cómo va a comunicarse, porque se van a encontrar con papás que a veces no aceptan ciertas cosas que ustedes, o sugerencias que ustedes le quieran dar, y ustedes tienen que entrar a sustentar por qué es importante hacerlo. Le pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, yo tenía alumnas que en el colegio se iban al baño, eh, que salían permanentemente de la sala de clase y se iban al baño o a llorar o a cortarse. Entonces, y esto lo venían haciendo mucho tiempo, y que le habían comunicado algo a sus papás, pero sus papás respondían de otra manera. Y que ella pedía ir a un psiquiatra y que no, los papás no querían llegar al psiquiatra o al psicólogo. Entonces seguían haciendo esta práctica como para canalizar el dolor. Y yo conversé con los papás, me acuerdo, y que yo sugería como orientadora de que tuviera un diagnóstico de un especialista con relación a las conductas de autoagresión que estaba teniendo su hija. Entonces, y el papá se negaba a eso. ¿Por qué ustedes tienen, porque es un prejuicio, ustedes todo lo mandan a profesionales? ¿Y para qué? Para que nos saquen plata, para que nos den medicamentos, para que anden trayendo dopados los niños. Y con eso se van a encontrar. Entonces yo le digo, yo comprendo, pero todos me dicen lo mismo, y es como que el colegio o el establecimiento se quiere deshacer. Mira, tienen todas esas creencias. Y ustedes van a recibir eso muchas veces. Y ahí es donde uno tiene que usar cierto sustento. Yo comprendo, lo primero, yo comprendo que a usted le complique esto. Yo me imagino que es difícil, ¿ya? Y entiendo que para todo papá es dificultoso ver a su hijo así. Entonces yo lo que hago es como ponerme en el lugar del otro, que el papá sienta que yo entiendo que es difícil, que yo entiendo comprender esto. Y después yo paso el aviso mío. Pero, ¿sabe? Sería súper bueno, ¿sabe? Para el colegio y para usted tener una evaluación diagnóstica de un profesional externo. Porque puede que diga, ¿saben qué más? Esta niñita no tiene nada, que lo único que es una forma de la etapa, ¿verdad? Y que eso se trabaja de esta manera, de esta manera. ¿Ya? Y nos quedamos todos tranquilos. Yo me puedo contactar con el profesional después y podemos hacer un trabajo en conjunto con el profesional. Y sabes tú que la cuestión cambió totalmente la percepción del apoderado, de los apoderados. Por supuesto, no encontraban hora. El juego siguió mucho tiempo, hasta que la niña se salió del colegio y se fue al mall, y en un baño del mall se cortó. Y de allá nos llamó a nosotros como colegio. Por eso que es tan importante que nosotros somos fuente de seguridad en los establecimientos educativos. Cada uno de nosotros genera confianza en los chicos, ¿no? Porque muchos no tienen confianza en sus padres. Estoy hablando de adolescentes, ya preadolescentes y adolescentes.
Y partimos con el coordinador de convivencia, yo fui al colegio yo a buscarla, y yo le dije que por qué, me decía, sáqueme mis de aquí, me decía, sáqueme de aquí. Y la traje al colegio, la llevé a la enfermería, le pusieron un parche, y me mostró, y yo le dije que qué le había asustado, por qué no había llamado, y dice que porque vio sangre, ¿ya? Caer mucha sangre. Y yo inmediatamente me comuniqué con el director y le dije, director, usted tiene que llamar a los apoderados. Y inmediatamente la enfermera llamó al apoderado y todo, y los encerré en una habitación porque ya ahí ya me puse firme junto con el respaldo del director. Y le dije, yo ahora necesito que usted llame al profesional. Ahora, yo tengo varias sugerencias si quiere, si confía en lo que yo estoy diciendo. Pero yo quiero, ahora usted, aquí tiene el teléfono, me lo llama al tiro. Porque es una tremenda responsabilidad que usted nos está dejando. Su hija se escapó del colegio. Y más encima, imagínense que ella realmente se hubiera cortado como debían haberse cortado y la encontramos después totalmente disuelta. Y así lo hice. Y la niña tenía una depresión severa. Entonces, esas son las cosas que de repente ustedes tienen que tener súper claro. Estas son como los extremos, ¿ah? En general, en las entrevistas los papás consideran bastante a los profesionales de apoyo que somos nosotros en lo que uno puede proponer. La empatía, ponerse en el lugar. Lo que yo hice con el apoderado, ¿ya? Yo comprendo, yo entiendo que debe ser difícil para ustedes. Finalizar una evaluación o una entrevista con recapitulación, o sea, bueno, hoy día mi propósito era contarles esto, segundo, hemos tomado los siguientes acuerdos, usted me entregó esta información que vamos a considerar, etcétera, etcétera. Y usted también puede ver si es necesario derivar el caso a un especialista, ¿ya? ¿Cuáles serían esos especialistas? Si usted considera hacer un despistaje con un psicólogo, ¿sí? Con un neurólogo, ustedes trabajan con varios especialistas, con un fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. ¿Con quién más trabajan ustedes, chicos? ¿Chicas, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Con quién más trabajan ¿Qué ustedes? profesión? Es que a mí se me cortó, creo que había dicho alguno, pero para no repetirlo. Ah, ya. Con fonoaudiólogos, psicólogos, tienen que estar, ¿no es cierto?, en el pie. Con terapeuta ocupacional igual. Terapeuta ocupacional. Sí, entonces ustedes pueden hacer despistaje y ahí a lo mejor hay que sugerir. Y se sugiere que realicen anotaciones al final de la entrevista. Para quienes nos cuesta, porque yo, por ejemplo, cada entrevista que hago, yo me concentro con harta fuerza y me canso mucho, porque yo no puedo darme el lujo de mirar para el lado porque si no me pierdo. Entonces yo lo que hago, tengo la hojita y voy tirando, en una hoja cualquiera, voy anotando muy rápidamente, casi uso mnemotecnia, palabras cortadas, frases, palabras, y después redacto. De todas maneras, un detalle importante, por ejemplo, no sé, porque una mamá les dice a ustedes, yo llevé a mi hijo al neurólogo el año tanto, entonces, usted llevó al neurólogo y usted anota, neurólogo el 2017, eso es un antecedente, ¿ya? Pero no redactar, sino que ideas, 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 ideas. O le dice a usted, permítame un momentito, yo creo que es importante la información que usted me está dando. La vio el doctor tanto, tanto. O estuvo en el curso tanto, tanto. O estuvo en el colegio tanto antes. ¿Ya? Y allá no estaba en el programa PI. Entonces, eso ustedes... Y al final de la entrevista, inmediatamente, por favor, redacten. Porque si no se pierde la mitad de la información. Y las entrevistas son clave para ustedes, después tienen que hacer los informes, después y todo eso. Realice seguimiento de la entrevista realizada, ¿ya? Siempre al papá, nos vamos a juntar en 15 días más o el próximo mes, ¿le parece? Para que veamos cómo está su hijo. Y con el chico igual, ¿te parece que nos veamos la próxima semana en forma individual? Ya, listo.
Sea consciente de su reacción personal hacia las personas entrevistadas. A veces uno escucha cosas que a uno le impactan y a veces uno puede poner caras. ¿Ya? Entonces uno tiene que ser súper consciente frente a situaciones que ustedes les puedan estar diciendo, cuidado con sus reacciones de cara, ¿ya? Sobre todo cuando son de descalificación, o pueden haber un juicio entre medio, o desconfiar. Ojalá ser lo más, tener una cara de bastante empatía, diría yo. Hay que tratar de mirarse y ver también cómo son las reacciones nuestras. O a veces un niñito se puede poner a llorar, y a uno, habemos personas que nos emocionan y casi hay que pellizcarse para no ponerse a llorar con el niño. También es una autorregulación emocional que hay que trabajar. Y ojalá mantener una actitud desprovista de prejuicios, tanto como sea posible. Cuando usted redacte su entrevista, no puede ir, creo que ella, la apoderada, no estaba diciendo la verdad. Eso es un juicio. No debe ir jamás en una entrevista. Aunque usted lo piense, ¿ya? Pero trate de hacer las cosas solamente las cosas que se evidencian. Lo que dijo, si hay que escribirlo tal cual es, escríbalo tal cual es. La mamá dijo tal cosa de su hijo. Entre comillas, textual, dijo la apoderada esto. Eso le va a ayudar mucho. ¿Cómo manejar las respuestas? No sé. Usted le hace una pregunta a su entrevistado y dice, no sé. Y esto puede significar dos cosas: que la persona entrevistada no posee la información o que no recuerda la información. Se sugiere repetir la pregunta o dar más tiempo para encontrar la respuesta, ¿ya? Siempre hay que dar tiempo. Trata de recordar, o trate de recordar, ¿ya? Ahora también pueden haber manejos de entrevistas difíciles. A pesar de que puede haber un muy buen manejo de la entrevista por parte de ustedes, hay entrevistas que son difíciles. Para ello se sugieren algunas estrategias como verificar si existe alguna confusión acerca del objetivo de la entrevista. Por eso que es importante que usted tenga clarito el objetivo y parta la entrevista diciendo el objetivo. Bueno, papá, o bueno, Juanito, yo te llamé a esta entrevista o te cité a esta entrevista para ver tal cosa, revisar tal cosa, para entregar la siguiente información, para recoger información de parte de ustedes, etc. Para que no provoque molestia o incomodidad a la persona entrevistada, porque puede, por ejemplo, y pasa muchas veces, llega el papá o la mamá molesta, enojada, me citan a esta hora, o va a buscar cualquier excusa. Yo no sé para qué me llamaron, y para esto me llamaron. Yo no tengo claro para qué me llamaron, pero esto me lo podían haber mandado a decir de esta forma, no sé. Hay cosas de repente así. O vienen atravesados. O vienen, miren, lo hemos visto que su hijo no se conecta a las clases y todo. Pero a esta altura me lo vienen a decir. Cosas así. Pueden aparecer personas así. Enfatizar la importancia de la información que la persona está proporcionando. Siempre agradecerle. Buenas tardes, qué sé yo, qué bueno que pudo venir. Es tan importante conversar con usted porque usted nos puede proporcionar muy buena información acerca de su hija. ¿Ya? Y otra opción menos preferible, si alguna vez a ustedes se les presenta una entrevista muy difícil, y así es con un adulto y es muy respetuosa, es mejor decirle, papá, lo siento mucho, estimado papá, pero yo así no puedo hacer la entrevista. Usted está muy alterado, usted está muy enojado, mejor que la reagendemos en otra ocasión en que usted se sienta mejor. Así que con su permiso me retiro. Y se retira con el control de usted, porque usted citó la entrevista. Y en el caso de los niños, si usted lo ve que es un chico que está muy inquieto, que está muy enojado, que está muy teimado, que no, ¿te parece que conversemos en otro momento cuando tú estés más calmado y más tranquilo? Y usted da esa posibilidad. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. No, profe. Ya. Ahora, ¿quién nos proporciona hacer entrevistas de manera individual? Primero, conocer mejor al alumno, a la alumna.
Cuando uno hace entrevistas a los estudiantes, cualquier cosa que les pase con los chicos, especialmente preadolescentes, adolescentes, hagan entrevistas. Porque los adolescentes, cuando tú tienes conversaciones o les llamas o les preguntas algo o les llamas alguna atención delante de sus pares, ellos siempre se van a poner, los va a confrontar, ¿ya? Les va a hacer como este gallito. En cambio, si ustedes lo llevan individual, son otros, porque se sienten, no están protegidos por sus pares, sino que ahí ven la relación que están hablando con una educadora, que tiene que ser respetuoso, que es importante lo que le va a decir, entonces ya le genera otro, y le va a permitir él tener confianza de hablar otras cosas que delante de sus pares no va a hablar, o en un ambiente con más gente. Ahora, conversar con cada estudiante en un espacio de confianza sobre los distintos aspectos de su proceso escolar y personal. Generarles confianza, mira, tenía hartas ganas de conversar contigo, yo te quiero preguntar, ¿te pasaba algo hoy día? Me preocupé porque hoy día te vi que estabas más distraído, como que no querías estar en clase. ¿Pasó algo en tu casa que me quieras contar? Y a ver si yo te puedo ayudar. A veces hace bien hablar, uno se desahoga, le da todos esos argumentos de que él puede, y estamos los dos aquí, etc. Y después poder planificar en conjunto, ¿en qué te gustaría que te ayudara? ¿Qué te gustaría que trabajáramos en la próxima sesión? Ya va a ser una entrevista de consejería, ¿ya? ¿Qué te gustaría que yo te apoyara? Y hacen y programan un espacio de nuevo en conjunto con el estudiante. Va a ver sus proyecciones, sus necesidades, sus intereses, sus sueños, sus opiniones, ¿ya? Que a veces los chicos son mucho más abiertos a hablarle a un educador, un profesor, que a su propio padre. Acuérdense que están en la etapa de ser sujetos y quieren separarse de los padres, entonces empiezan a buscar otras personas. Estas son sugerencias metodológicas de lo que uno tiene que hacer, que yo ya se las acabo de explicar, igual se las dejo escritas, chicas, acá. Y aquí es lo más importante, vamos a visualizar la entrevista. ¿Qué es importante que ustedes tengan presente en la técnica propiamente tal? ¿En qué cosas ustedes tienen que estar muy atentas? Es como traer del subconsciente a lo consciente, ¿verdad? De que yo cuando hago una entrevista tengo que estar muy alerta a lo que yo estoy comunicando y cómo lo estoy comunicando. Primero, lo primero en una entrevista es hacer contacto visual. Lo primero, siempre mirar a los ojos, siempre cuando usted le hable, cuando usted salude, cuando usted esté en la entrevista. No puede estar hablándole a la persona mientras busca un cuaderno, mientras ordena la mesa, mientras mira su celular al lado, porque eso inmediatamente genera que no está disponible para estar atento en una entrevista. ¿Ya? Lo más importante. Lo segundo, mirar mucho el lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Tienen que aprender a leer los lenguajes del entrevistado, de la entrevistada. Y también tener mucha conciencia cómo es su lenguaje de ustedes también. ¿Ya? ¿Cómo están ustedes corporalmente? ¿Cuáles son los movimientos que hacen ustedes cuando quieren conversar con alguien, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué experiencia uno tiene previa a una entrevista, a algo muy informal? Son cuando uno conversa con un amigo o con una amiga, ¿ya? Oye, conversemos, ¿qué es lo que uno hace? Hay todo un lenguaje no verbal, ¿ya? Desde cuando uno se saluda, de cuando uno lo está mirando, cómo está asintiendo con la cabeza, cuánta cercanía, distancia nos ponemos de los amigos cuando hablamos algo que es más íntimo, es más de un espacio más de confianza, alejado de todo del ruido en el fondo. Y también mirar uno va mirando a la persona como lo que te está contando, con qué emocionalidad te lo está contando. Entonces es importante aprender a mirar. Fíjense que hagan estos ejercicios, se los doy, porque no los vamos a poder entrenar, porque si hubiéramos estado presencial lo habríamos entrenado.
Y yo ahí hago harto retroalimentación como los hago con los mapas. Y es impresionante porque se llevan un tremendo conocimiento de sí mismo. Pero hagan este ejercicio, háganme juicio. Cuando vayan a un supermercado o vayan a comprar o necesitan ir a buscar, uno para todas las cosas hay que hacer fila, ¿no es cierto? Y mientras esperan, en vez de estar con el celular, empiecen a observar a las personas. Mírenla y empiecen a leer corporalmente lo que expresan y traten de interpretar lo que están expresando. Véanlo si están algunos tristes, porque es impresionante, impresionante la cantidad de personas que uno a veces ve mientras espera que están tristes. ¿Ya? Ver personas impacientes, ver personas contentas. Hay algunos que se ponen a cantar, como que estuvieran tarareando algo. Observen cómo tratan a los cajeros. Hay gente súper amable. Observen cómo están los cajeros también. Trabajen la empatía. De repente yo a veces voy a un supermercado y yo veo de repente a las cajeras, detrás de su espalda las puertas están abiertas de par en par. Y un frío, y yo de repente les digo, le digo yo, el frío que deben sentir. Ay, sí, me dice, hay hartos clientes que nos dicen lo mismo, pero deberían ponerles como un tabique ahí para que el viento no llegue. No, me dice, no hacen nada, no hacen nada. Entonces, por último, le permites a ellos que se expresen. Pucha, pero antes era peor, me decía cuando salíamos a las 10 de la noche, ahora salimos a las, no sé, pues, 7 de la tarde, ya por lo menos no pasamos todo ese frío. Entonces, entrenan la empatía. ¿Ya? Entrenan la empatía que les va a servir mucho en sus relaciones educativas. Entonces, vean la expresión facial de atención. ¿Ya? Vean la cara si está atendiendo su entrevistado y usted está atendiendo. ¿Cómo está mi cara? ¿Estoy mirando? ¿Está rígida? ¿Está en posición a la altura de los ojos? La distancia entre las personas, la que debe ser cómoda, no debe ser invasiva ni muy alejada. Les sugiero, por favor, que cuando hagan entrevista, dentro de lo posible, no lo hagan con un escritorio entre medio. ¿Ya? Puede haber una mesita pequeña como va a poner su apunte, pero lo ideal es hacerla en dos sillas nomás. Su entrevistado en una silla y usted en otra, y con una distancia que ni esté muy lejos ni muy cerca. La sincronía de movimiento. Cuando la relación de las personas es buena, mire, observen personas conversando y vean la sincronía. Si una de ellas se inclina, la otra también lo hace. Si sucede todo lo contrario, como que la persona va para atrás, como que se va alejando, como que ya como que cada vez más lejos, es porque no hay una buena relación. Y lo otro es la variación de los tonos de voz. Los énfasis. Sí, mira, cuando uno tiene un tono de voz muy parejo, es como que da sueño. Entonces uno tiene que tener esta variación de voz. Una voz a veces, cuando uno quiere ser muy afectiva, quiere como consolar, tu voz tiene que ser suave y acogedora. Cuando usted quiere hacer énfasis en algo, empoderar a alguien, su voz tiene que ser mucho más firme y con más fuerza. ¿Ya? Eso es importante. En la entrevista, las señales de aliento. Si su entrevistado le está contando algo que le está sucediendo, están las señales de aliento que uno hace. Mire, fíjense también cuando conversan con sus amistades, que son casi no verbales. Es cuando uno dice, emite inclinaciones de cabeza, como cuando a uno le están asintiendo lo que uno está diciendo. Y sonidos como, sí, así veo. Sigue. Oh, mira tú. No te puedo creer. ¿Te fijas que uno dice, no te puedo creer? Oh, yo tengo muy pegado el ok. Ya, ok, entiendo. ¿Ya? Esas pequeñas señales al entrevistado le está indicando que usted está muy atento y está escuchando con mucho interés. Y la persona se siente con la confianza de ir hablando. ¿Se entiende, chicas?
Sí, profe. Profe, Profe. ¿Hay alguna que tenga algunas señales de aliento muy pegado? Yo Y siempre no, digo, claro. claro, Claro. sí. Sí, es muy común que uno diga. Sí. yo miro mucho como a los ojos, quizás. Mires a los ojos. Sí, con mucha atención. Ok, Y súper. lo otro es que igual, quizás no hablo tanto, pero como que intento el contacto físico, como las manos. Claro, si es una persona cercana, en caso de que fuera un alumno, creo que mantendría más distancia. Sí, no, con los alumnos hay que tener ahí cuidado. Lo que sí uno puede hacer con los alumnos, cuando usted quiera empoderar, esto es de la programación neurolingüística. Cuando usted quiere meter en realidad es como colocar en el consciente del niño un empoderamiento, ¿ya? Vamos, tú puedes, ¿ya? Mañana, como un león, yo realmente le digo, usted está para ser un león, no para ser un corderito. Entonces, con mucha fuerza, depende de la situación, ¿ya? Entonces ahí usted le pone, ya, vamos, usted puede. Y lo que uno le puede hacer es tocarle el hombro, ¿ya? Entonces tú pones tu mano en el hombro del niño. Vamos, tú puedes, Javier, ¿ya? Tú puedes, te va a ir bien mañana. Y uno le ancla, eso se llama anclaje. Entonces, esa señal que es corporal va a la psiquis. Y inmediatamente la mente lo capta como una señal poderosa y queda anclada. A veces puede ser entre el hombro y el codo, como cuando uno le toma el hombro y el codo, así, y lo anclas. Ese es un tips que les doy yo para cuando ustedes quieran empoderar a alguien, hagan eso. Y van a ver que la persona como que reacciona así como, haciendo como, cha, sí, como que se va con fuerza. A mí me ha pasado que vienen niños a veces muy, fíjense que los adolescentes caminan casi arrastrando los pies, cuando están acongojados, están lateados, tienen pena, el hombro para adelante, especialmente los que son tímidos. Hay hartos niños sí que les cuesta dar su opinión, tienen poca fuerza, les da vergüenza hacer preguntas, etcétera, etcétera. Entonces cuando hago esos anclajes, yo siempre le digo, y la espalda, y le toco justamente en el hombro, los dos hombros, le hago así, ting, ting, y le digo, y con la espalda bien recta, pecho adelante, le digo yo, así tiene que caminar, así es la fuerza del león, le digo yo. El león no va agachado. Y ellos salen, y tú los ves como que se ponen más parados y se van con esa energía en realidad del anclaje de algo que va a ir a la psique. Ahí se las dejo. También uno tiene que usar incentivos verbales. Son expresiones que estimulan para hablar. ¿Ya? Sigue, sigue, te estoy escuchando. Por favor, no te detengas. Te estoy escuchando con mucha atención. Uy, mira, esto que me estás diciendo creo que es muy importante. Mira qué interesante lo que tú me dices. Cuéntame un poco más. ¿Y cómo es eso? Cuéntame un poquito. A ver, ¿y cómo pasó eso? Ya. Oh, qué interesante lo que dices. ¿Se fijan? Son incentivos verbales. Entonces la otra persona inmediatamente siente, oh, qué bueno, yo puedo contar lo que me pasa. Y ustedes recogen mucha información con eso. ¿Les ha pasado que han encontrado personas que le han hecho estos incentivos verbales a ustedes? ¿Y que les ha dado confianza de poder conversar? ¿Tienen alguna experiencia con eso? ¿No? Yo, Yo en que he el ido, colegio igual. Mm. Ay, no sé quién. Ah, se pegó eso, ¿no? Dense el pase, habla pues yo no nomás, las Felipe. veo. Ay, no, y a mí me pasaba harto con, con una psicóloga del colegio, que fue con Ya, un tiempo que no podía como regular el sueño y tampoco sabía cómo organizarme con las materias y ella me ayudó más que nada como
haber un problema de trasfondo más emocional y de acuerdo a eso lo fuimos trabajando y después me fui como planificando con ella, como con un horario y todo eso. ¿Y te sirvió Sí, harto, hasta el día de hoy me mantengo hasta el día de sus hoy? consejos. Sí. Ella hizo un anclaje ahí contigo. Mm. Ay, ahora la Eso Connie creo que iba a hablar. sí, Connie. Gracias. No, era algo parecido a la Fabi. Con Ya. el psicólogo uno tiene o él hace estos incentivos verbales como comúnmente. Claro, porque ellos están, igual que nosotros los orientadores, estamos entrenados en esto, o sea, nos formamos con esto, cómo lograr que la persona sienta que puede hablar, que puede expresarse, y cómo uno puede ir entregándole herramientas para que puedan resolver la situación. ¿Ya? Sugerencias y todo eso. Esta sí que es grande, ¿ya? Que tiene que ver con la escucha reflexiva. Cuando uno les dice, ustedes tienen que ir escuchando, pero también reflexivamente, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Ir comprendiendo lo que dice el entrevistado y a la vez tengo que deducir qué es lo que me quiere decir. ¿Ya? Y además tengo que devolvérselo con ciertas afirmaciones. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que son bien importantes que por lo menos a mí me ha resultado harto y que tiene que ver con el, por ejemplo, refraseo. Repetición cambiando alguna palabra por sinónimo o alterando ligeramente lo dicho para clarificarlo. Por ejemplo, el niño dice, es que yo me sentí muy agobiado cuando me sentí muy tenso cuando el profesor me interrogó, qué sé yo. Ah, te sentiste eh, muy agobiado por las preguntas que te hizo el profesor. Sí, me dice eso. Entonces, es como para asegurarme con otro sinónimo, lo que él dijo, me siento tenso, porque a veces los niños usan otras palabras, ¿ya? No tenso, pero no sé, me sentí mal, ya, por ejemplo. Me sentí mal cuando el profesor me estuvo interrogando, ¿qué es esto? Entonces dije, ¿te sentiste agobiado? ¿Te sentiste tenso? ¿Te puso nervioso? ¿Te fijas? Entonces uno lo que hace es refraseo. Sí, eso, profesora, eso me pasó. Entonces yo estoy entendiendo bien lo que sintió. Y eso me va a permitir a mí deducir que el niño, las preguntas que le hizo el profesor, lo puso tenso. ¿Ya? Lo agobió porque no sabía qué responder. Y eso ayuda después como entregarle algunas sugerencias frente a las preguntas. Y también ayuda también a dar sugerencias a los profesores. Hacer eco, repetir en forma de pregunta algunas frases que la persona diga. Porque eso ayuda mucho que la persona se escuche lo que está diciendo, porque a veces hay gente que habla sin pensar. No hay cosa más peligrosa que la boca. ¿Se ha fijado que de repente, y nos pasa también, que de repente decimos algo sin pensar y después tenemos que estar dando explicaciones? Por ejemplo, una apoderada puede decir, soy muy preocupada, pero esta vez se me olvidó. Entonces yo le puedo volver a preguntar, ¿es muy preocupada? Entonces ella decir, bueno, a veces va a decir, porque cuando tú dices, pero yo soy muy preocupada, pero esta vez se me olvidó. Entonces, cuando uno dice, ah, usted es muy preocupada, pero se le olvidó, po. Entonces en el fondo hay una contradicción. Eh, Suelo ser muy preocupada, pero en esta ocasión se me fue. Y eso es distinto, porque tuve que hacer tal cosa que sí. Parafraseo o reflejo. Se refleja lo dicho con nuevas palabras porque se intuye el significado de lo hablado por la persona. Entonces uno puede decir, a ver si lo entiendo. Tú lo que me quieres decir, o usted lo que me quiere decir es esto. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común en los apoderados que digan, todos los niños no le entienden al profesor de matemáticas. ¿Ya? Entonces uno le puede decir ahora, lo que usted me está diciendo es que todos los niños del curso donde está Javier no le entienden al profesor de matemáticas y empiezan inmediatamente la poder bueno, casi todos. Pero ¿cuánto usted sabe que no le entiende?
porque uno tiende mucho, cuando está con un problema, sobre todo los papás cuando tienen un problema con un hijo, de generalizar mucho. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer que vaya de lo general a lo particular. A lo mejor el problema es que la dificultad la tuvo su hijo que no entiende el profesor de matemáticas, pero no, hay otros alumnos que sí la entienden. Entonces no se está colocando el problema en el profesor, sino que se está colocando la dificultad en el niño. Pudiera ser también que ella dijera, no, la mayoría de los estudiantes. ¿Cuánto sería la mayoría? La mitad del curso, un cuarto del curso, porque es importante la información que usted maneje para poder, bueno, tendríamos que averiguar, porque tendríamos que tener después una conversación con el profesor. No, que si yo no quiero que se genere el problema con el profesor, ¿te fijas? Entonces ahí empiezan a bajar las cosas. Es importante volver con una nueva palabra y decir, ¿usted me quiere decir esto? Reflejo de sentimiento. También hay que leer las emociones. Te noto triste hoy día, Javier, por ejemplo. Te he notado bastante desconcentrado. ¿Te pasa algo? O de un apoderado. La noto que esto le produce mucha tristeza. Me imagino que le tiene que haber dolido mucho lo que sucedió en su casa, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también es parte de la escucha reflexiva que uno hace. ¿Ya? Y lo otro, usar y tratar de manejar los silencios. ¿Ya? Si usted le hace una pregunta a su entrevistado y no le contesta al tiro, acuérdense de que cuando a veces se quedan callados, dejar pasar un tiempito, dar espacio al silencio, porque lo más probable o que le cueste hablar o bien está tratando de recordar. Entonces siempre hay que dar el espacio, porque si no, se parece mucho a un interrogatorio. Y hay que tener esas sutilezas. Y lo último, siempre en una entrevista hay que hacer un resumen al final. ¿Ya? Bueno, hoy día, en nuestra entrevista de hoy, el propósito era esto, usted me entregó esta información que es muy importante a considerar y quedamos con los siguientes acuerdos. Y siempre tienen que llegar a acuerdos con el entrevistado. No sé, pues si la mamá lo va a llevar al neurólogo, ya, el acuerdo es apoderada, llevará a Juanito Pérez al neurólogo. Y tendremos una nueva entrevista en un mes más o tendremos una nueva entrevista cuando ella tenga los resultados del neurólogo. Y esos son los acuerdos. Y ese seguimiento del acuerdo hay que tenerlo siempre presente. ¿Ya? Y eso también le permite a ustedes que el apoderado tenga claro que eso fue lo que se vio. Porque pudiera ser que el apoderado diga, sí, pero también vimos esto otro. Usted ahí no lo tiene especificado. Entonces, ya, entonces uno lo anota porque se le puede ir a uno alguna cosa. ¿Dudas hasta ahí, chicas, chicos? No, perfecto. No, profe, no hay dudas. Ya. Como necesitamos, me interesa mucho que hoy día podamos terminar un poquito de la entrevista porque la próxima clase vamos a tratar de hacer, no, voy a poner en el foro, van a hacer el siguiente ejercicio. Después que yo vea esta parte, ahora tiene que ver con la elaboración de la entrevista, ¿ya? Y me voy a focalizar en el ámbito vocacional. Acuérdense que el foco está ahí. Entonces, cuando usted dice, ya, profesora, voy a hacer una entrevista con un niño que yo tengo en segundo medio, ¿ya? Y resulta que tiene que elegir un plan diferenciado. Entonces, quiero hacer una entrevista con mi estudiante que estoy acompañando. Ya, pero tengo que hacerle preguntas, y usted tiene que ser experto en preguntas. Entonces, bueno, en la entrevista yo tengo, cuando ya uno tiene un entrenamiento, ya sabe qué tipo de preguntas tiene que hacer, ¿ya? Pero cuando uno comienza, es bueno hacer el ejercicio de ir construyendo preguntas. Tipo, a veces uno puede hacer entrevistas preestructuradas, con preguntitas. Aquí, por ejemplo, mis profesores que yo tengo, hay algunos que me dicen, Patricia, mira, yo necesito hacer una entrevista a todos mis estudiantes para conocerlos de primero medio.
¿Tú tienes algún tipo de cuestionario o algún tipo de formato de entrevista que tenga algunas preguntas tipo para no perderme en la secuencia? O los que les toca en cuarto medio, o los que les toca en tercero medio o segundo medio. Sí, le dije, yo tengo algunas cosas, esto te puede ayudar. Oye, me fue súper bien porque tengo toda la información que necesito. Porque no todos los profesores se manejan en elaborar tanta pregunta y todo, y hacia dónde tengo que enfocar. Entonces es bueno que ustedes tengan un bagaje de eso. Yo cuando empecemos a mirar instrumentos, yo les voy a ir mostrando tipos de cuestionario o tipos de entrevistas. Lo bueno es que la ideal es que cuando usted tiene un objetivo y quiero hacer esta entrevista con Juanito, que es de primero medio, y tengo que preguntarle una serie de cosas con respecto a su estudio, por ejemplo, yo puedo ir elaborando las preguntas, porque va a ser como a modelo de Juanito, en el fondo, ¿ya? Pero a veces me ayuda a tener algunos ejemplos. Entonces yo siempre cuando hago preguntas de entrevistas de orientación vocacional, tengo que preguntar por los intereses, tengo que preguntarles sobre sus aptitudes y habilidades, tengo que preguntarles sobre sus motivaciones, qué le motiva hoy día, ¿ya? Tanto en lo escolar como en lo personal. Preguntarle cosas que a mí me permitan ir mirando cómo se ve él en cuanto a su personalidad. Yo, por ejemplo, la pregunta que siempre, que me va muy bien con eso, que me gusta, me encanta, yo le dije, ya, a ver, Sofía, yo no te conozco. Descríbete quién es la Sofía a los 15 años, ¿ya? Cuéntame. Desde tus características personales. ¿Quién es la Sofía? Y hay niños que dicen, oh, dijo, no sé, pero trata de recordar, trata de hacer el esfuerzo. Y trata de escribirte. Y ahí uno puede darle ejemplo. A ver, ¿eres alegre, eres sociable o eres más bien reservado o reservada? Le puede uno dar algún, ya dice, y ahí se tira, ¿ya? ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Qué significa ser introvertido? Y algunos saben y otros no, y uno le explica. Y ahí empiezan. Bueno, soy alegre, soy simpática, bueno, así dicen. Y ahí uno sabe cuando ellos agregan, así dicen, es porque su círculo social le han dicho lo simpática que es. Algunos dicen, soy un poco flojo. Ojo con eso, porque esa es una actitud. Por lo tanto, si el chico dice que es un poco flojo, actúan como poco flojo. Y esa es una creencia. Y ahí, ojo que hay que trabajarlo, ¿ya? ¿Por qué tú dices después, cuando uno empieza a hacer consejería, por qué tú te describes, después que él se describe, uno dice, ¿por qué, en qué ocasiones tú actúas como un poco flojo? ¿En qué cosas tú ves que actúas como un poco flojo? Y no es en todo. Entonces, no es que seas, sino que tienes algunas conductas de flojera. Y hay que sacarle el es, porque son estereotipos, son clasificaciones, y es muy difícil sacarlas. Entonces hay que hacerle la conciencia de eso, ¿ya? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿En qué te entretienes? Y ahí van sacando preguntas. Bueno, el rendimiento académico, ¿qué asignaturas te gustan? ¿En qué asignaturas te va bien? Lo que haces te va bien, tienes buenos resultados. ¿Y qué asignaturas se te hacen un poco más difíciles? Etcétera. Y tienes información. ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué habilidades? Y siempre te preguntan, ¿en los estudios? No, en tu vida en general. ¿Qué cosas tú sientes que las haces bien? No sé, pues uno dice, juego bien a la pelota, otro dice, pinto bien, se me va bien leer, andar en bicicleta, cocinar. Ah, qué bien, pues son habilidades. Proyecto de vida, ¿ya? ¿Qué te gustaría hacer si un niño de primero medio? ¿Qué te gustaría hacer al término cuarto medio? El próximo año hay que elegir plan diferenciado. ¿Dónde tú crees que te gustaría estar? Si en el ámbito más de la ciencia, en el ámbito más de las matemáticas, en el ámbito más humanista. Y así.
¿Con quién? Sus circunstancias. ¿Con quién vives? ¿Ya? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde vives? ¿Tu mamá trabaja? Tu papá, cuando dicen, no, vivo con mi mamá nomás. ¿Y tu papá? ¿Tienes contacto con él? ¿Están separados tus papás? Y si te dicen sí, pero tú ves a tu papá, sí, no, si yo lo veo todos los fines de semana, y ahí tienen más información. Por tanto, hay influencia del padre. Y cuando hay otros que dicen, no, yo no veo a mi papá, ah, bien, entonces tú estás con tu mamá, ya. Y hay más familia, tienes tío, abuelito, y uno empieza a ampliar. Los valores, ¿qué cosas él valoriza? ¿Ya? Por ejemplo, eh, ¿qué cosas para ti son súper valiosas en tu vida? ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que la amistad es muy valiosa. Algunos dicen que el amor es lo más valioso. Y le pones ejemplo, y ahí yo más dice. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profesora. Ya. Aquí les voy a dejar ejemplos de preguntas. Después vamos a revisar instrumentos que sean más directos a lo vocacional. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer preguntas para saber la naturaleza de la tarea o la situación, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres saber qué fue lo que él hizo, ¿ya? O cómo lo hizo, puedes preguntar, ¿y qué ocurrió ahí en la clase de tanto? ¿Qué hiciste tú que no estuviste toda la hora en la clase o que el profesor te dijo que salieras? ¿Y qué hizo tu otro compañero que tú estuviste desconcentrado? ¿Cuál es la situación que a ti te preocupa del colegio? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Quiénes estaban o estarán cuando tú vayas a dar tu disertación? ¿Con quién la vas a hacer? ¿Cuándo y dónde? Es cuando uno quiere saber cómo vas a hacer o cómo va a actuar él frente a una responsabilidad. También pueden tener preguntas para asociar la propia conducta, las consecuencias de la conducta. ¿Qué pasó cuando tú no entregaste el trabajo en la fecha indicada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaría si tú hablaras con el profesor y le pidieras más tiempo para entregar el informe? Imagínate que haces un calendario con todas las tareas que tienes que hacer la semana para que te puedas ordenar. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué podría ocurrir? Y si no lo haces, ¿qué consecuencia tendría? Y si hubieras hecho esto o dicho esto otro, etcétera. Que él vea las consecuencias, lo conveniente o las ventajas de hacer ciertas cosas, ¿ya? Eso ayuda mucho, porque ustedes lo que hacen es que el niño se ponga en situación y aquello que nunca ha pensado, que eso es el subconsciente, ¿ya? Por eso uno dice, este niñito tan inconsciente que es porque nunca lo ha pensado, entonces hay que atraerlo a lo consciente. Y eso se hace con buenas preguntas, ¿ya? Ah, se me repitió ahí, chicas. Preguntas orientadas a identificar discrepancias. ¿Tú crees que en primer lugar harías esto y pero por otro lado también deseas lo otro? ¿Cómo se equilibra eso? ¿Ya? Eh, Cuando hay contradicciones. Entonces de repente uno dice, ya, ¿cómo vas a mejorar esto? Bueno, tengo que estudiar más. Y significa que antes no estudiaba, no sé, también estudiaba, pero no tuviste los resultados. Entonces, ¿es suficiente con que tú estudies nomás? No. Ya. ¿Qué más tendrías que hacer? ¿Fijan? Porque para los chicos es como que hacen cosas como así, discurso aprendido, pero no han tomado conciencia. Preguntas orientadas a identificar los objetivos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Para qué te gustaría estudiar tal cosa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa a mediano plazo? ¿Qué te gustaría hacer? Si tuvieras éxito a la hora de conseguir algo, ¿cómo te sentirías? ¿Ya? Como que él identifique, como preguntas, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo en 10 años más?
etc. Preguntas para evaluar la autoeficacia y el control sobre los resultados. ¿Hasta qué punto crees que serás capaz de hacer este trabajo solo? Porque hay niños que de repente dicen, no, yo lo quiero hacer solo, yo no quiero con otros compañeros, porque se ponen a puro conversar, no me gusta trabajar en grupo. Ustedes, por ejemplo, cuando tengan chicos con condición Asperger, no les gusta mucho trabajar en grupo. ¿Qué importancia tiene para ti que consigas estos resultados? ¿Con qué dificultades crees que te vas a encontrar para hacer estos cambios? Entonces, en el fondo es cuánta seguridad tienen que el resultado ellos lo pueden manejar. Aquí tengo un ejemplo de pauta de entrevista a estudiantes. Objetivo de la entrevista. Aquí hay como ejemplos de cómo redactar los objetivos. Entonces ya, ¿cuál es el objetivo de mi entrevista con este alumno? Conversar con el estudiante con el propósito de conocer sus características, necesidades, intereses y expectativas, determinando necesidades de apoyo en caso que lo requiera para colaborar en su solución. Como ustedes van a tener que hacer un estudio de caso, ¿ya? Que se va a hacer la segunda evaluación que van a tener ustedes. Entonces ustedes van a hacer una pauta de entrevista y en el objetivo van a tener que redactar un objetivo. Entonces yo le voy a poner, ustedes tienen que entrevistar a un niño de segundo medio, ¿ya? Juanito Pérez. Tiene tal edad, nada más que eso. Entonces ustedes tienen que redactar un objetivo, ya, tengo que entrevistar a Juanito Pérez, me voy a proponer un objetivo. Pudieran hacer otro objetivo, podría ser una de intervención o de consejería. Por ejemplo, permitir que el alumno desarrolle respuestas que promuevan el autoconocimiento. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a hacer, no sé, que el niño me pueda dar a conocer cómo ha estado en la semana, cómo fue su comportamiento en la semana, cómo estuvo su clase en la semana, cómo estuvo su participación. Entonces yo voy a permitir en esa entrevista que él me dé respuestas donde promueva el autoconocimiento, porque yo le di un ejercicio antes. Entonces él, de ese ejercicio, me tiene que dar respuesta. Pudiera ser mejorar la comunicación profesor-alumno a través de la generación de un clima de confianza con el estudiante en el momento de la entrevista en el que se prolonga durante su escolaridad en el establecimiento. Pudiera ser que yo lo llame porque tuvimos un impasse, el niño se descontroló, no sé, tuvo una pataleta, un arrebato, entonces voy a hacer una entrevista para mejorar la confianza, el clima, que yo no estoy enojada y que yo quiero ayudarlo, etcétera, etcétera. Bueno, orientaciones para su aplicación. La pauta de entrevista sugiere temas para indagar y conocer al estudiante. La entrevista tiene que estar planificada y programada, tiempo y espacio. La pauta contiene sugerencias de consulta y temas. Se sugiere facilitar el momento inicial con una acogida afectiva, que yo lo he estado diciendo, ¿ya? Yo les voy a dar ejemplos de pauta y ahí se van a dar cuenta de los pasos que yo les he estado diciendo que tienen que estar. Bueno, también hay preguntas para conocer el contexto familiar, con quién vives, un poco lo que yo les estaba explicando. Y aquí hay ejemplos de preguntas que les puede ayudar a ustedes cuando tengan que hacer su trabajo. Preguntas para conocer e indagar sobre los intereses y necesidades del alumno. ¿Qué intereses pueden tener en donde viven también? Su sector, su barrio. También puedes preguntar por las necesidades e intereses en la escuela. Escuela como institución educativa, ¿ya? Que puede ser un liceo, que puede ser un colegio, que puede ser un jardín. Pregunta para conocer el nivel de satisfacción del alumno con la escuela. También es muy bueno preguntar eso. ¿Qué te gusta de tu escuela o de tu liceo? ¿Qué no te gusta de tu liceo? ¿Desde cuándo tú estás estudiando aquí? ¿Con qué profesor o persona te comunicas bien? ¿A quién lo atribuyes tú? ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Te gusta tu curso? ¿Tienes compañeros con quien conversar? ¿Cómo encuentras la enseñanza de tu escuela? ¿Cómo te gustaría que fuera tu escuela? ¿Ya? También preguntas para indagar sobre la percepción personal y conocimiento que tiene el alumno sobre su desarrollo escolar y personal. ¿Cuál es tu rendimiento escolar? ¿Cómo lo evalúas tú? Y ahí los chicos dicen, más o menos. ¿Qué es más o menos? Y así ustedes van haciendo, claro, porque el niño te puede responder con respuestas cortas. Entonces, ustedes contra
de nuevo contrapreguntan para que se vaya ampliando. ¿Cómo es tu conducta, tu comportamiento en la sala de clase o con tus responsabilidades? ¿Cómo crees que te ven tus profesores? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo creen que te ven tus compañeros? Entonces los hacen más conscientes de sí mismos, mayor autoconocimiento. ¿Ya? Ahora, algunas cosas que es importante que usted como actitud de profesor o educador entrevistador, primero, que es fundamental el aprecio y la calidez con que se demuestra. El grado en que sea conducida la entrevista puede ayudar a entorpecer una relación. ¿Ya? Si yo soy muy fría o soy muy parca, el niño no va a ir con confianza y no va a querer ir a hablar más con uno. Entonces hay muchas actitudes básicas de un buen entrevistador. ¿Ya? Hay entrevistadores que son con actitudes de decisión resolutiva. Ellos le dan la solución al entrevistado. Ojo con eso, uno también tiene que mirarse. Cuando ustedes empiecen a hacer entrevistas, porque uno a veces genera ciertas mixturas, a veces uno deja entrever ciertas soluciones, ¿ya? Pudiera ser que uno le diga de esta forma: ¿no has pensado tú en tener una entrevista con el profesor de lenguaje, por ejemplo, y poder plantearle que tú no lo entiendes en la clase? Tú le estás dando una posibilidad de solución. Lo has pensado, pero lo haces en pregunta. No le estoy diciendo, ¿sabes tú lo que deberías hacer? Es ir a hablar con el profesor. No, no le estoy diciendo eso. Eso sería impositivo, pero sí en base a una pregunta. Hay otros entrevistados que hacen mucha pregunta para conseguir información. Son esas actitudes de mucha exploración, ¿ya? Y que te permite conocer mejor el problema. Y uno le va diciendo, mira, yo te voy a hacer varias preguntitas porque yo quiero saber y conocerte más y poder saber cuál es lo que a ti te está afectando en estos momentos. También hay unos que tenemos actitudes tranquilizadoras, ¿ya? Uno en la entrevista puede tranquilizar, como bajándole un poco la intensidad de la situación. Tranquilo, ya, vamos, que esto va a pasar, ¿ya? Si tienes ganas de llorar, llora nomás. Aquí no pasa nada, mira, te voy a buscar tengo aquí unos pañuelitos, no te preocupes. A veces sirve mucho, ¿quieres que te traiga un poquito de agua con azúcar? Te va a tranquilizar. O te voy a buscar un tecito, alguna cosa. Y eso va tranquilizando al niño y va viendo con mayor claridad lo que le sucedió. Hay algunas personas que tienen actitudes de juzgar el comportamiento de la persona. Y eso hay que tener mucho cuidado, no hay que enjuiciar. ¿Ya? Si por ejemplo, no, es que el profe me echó para afuera, ya. Y uno no le dice, quizás qué es lo que estabas haciendo. ¿Ya? Capaz que está interrumpiendo de la clase. No. Uno le puede decir, ¿y por qué crees tú que el profesor te pidió que salieras de la clase? Que es muy distinto a enjuiciar. ¿Qué crees tú que sintió el profesor cuando tú estabas conversándole a tu compañero? ¿Qué crees tú que le pasó? Es que se enojó, pero ¿por qué crees tú que se enojó? Porque yo creo que no es que enoje que tú converses con un compañero. ¿Qué habrá pasado en él? Es que no, a lo mejor le interrumpí la clase. Y ahí llegan ellos a la respuesta. Es distinto. Hay otros que tienen actitudes de clarificar las cosas. Desde mi especialidad, yo les quiero clarificar ciertas cosas. ¿Ya? Es bueno que es importante tener información de un especialista. Lo que pasa es que a veces los niños que son muy ansiosos suelen cometer mucho más, o tienen un déficit atencional con hiperactividad, hay cosas que ellos no logran regular, aunque uno le ponga reglas y todo, o los sancione. Son niños muy sancionados, entonces eso no es bueno para la autoestima. ¿Se fija? Entonces uno va clarificando por qué de ciertas conductas.
Y bueno, desde la actitud empática, entiendo lo que te está pasando, comprendo plenamente que estés triste, o comprendo plenamente que usted esté preocupado, etcétera, etcétera, que ya lo hemos hablado. Y la otra persona hace sentir que se le comprende. ¿Ya? Y por último, aquí hay un formulario de registro de entrevista. Esto es un modelo, ¿ya? Después yo se los voy a mandar en Word y algunos otros cuestionarios que... Pero este es uno básico, porque, claro, hay unos registros de entrevista inmensamente grandes y eso no es con criterio de realidad. O sea, ninguna persona tiene tanto tiempo para llenar un tremendo formulario. Hay que hacer cosas muy prácticas. Incluso esto yo lo elaboré hace mucho tiempo y los profesores lo siguen usando porque es fácil de llenar. Entonces, nombre del alumno, el curso, nombre del apoderado, nombre del profesor, entrevistador. Esta entrevista es casual o citada, es solicitada por, que a veces puede haber que un apoderado a usted le solicite una entrevista, hablar con usted, o un alumno quiera conversar con usted. Entonces uno ahí le coloca. ¿Qué tipo, quién asiste a la entrevista? Se dice papá, si es una mamá, ambos, abuelos, otro. Y también marcar si no asiste. Motivo de la entrevista. Vamos a hablar de adaptación escolar, de déficit nacional, emocional, familiar, indisciplina, trastorno específico de aprendizaje, rendimiento u otro. Después una pequeña descripción de lo abordado en la entrevista y lo más importante, los acuerdos. ¿Ya? Y se firma, sobre todo por los acuerdos. ¿Ok? Hagan siempre eso cuando tengan apoderados. Al final de la entrevista, denme unos minutitos para redactar los acuerdos y yo voy a colocar las temáticas que... Por eso que es bueno tener preparada la entrevista antes. Por ejemplo, ahí en descripción, temas a abordar. ¿Ok? Fortalezas de Juanito, lo que tiene que mejorar, información que hay que entregar, eso uno va colocando. Y después ya uno redacta poquito. Pero los acuerdos los puedes, al final de la entrevista, anotarlos al tiro y lo hacen final. Y así los papás no desconocen las ayudas que ustedes les vayan a proporcionar. Dudas, consultas. No, profe, o yo por lo menos no tengo dudas. Yo tampoco. Es que en realidad como que la clase de hoy fue muy completa, enriquecedora. Entonces no tenemos dudas, creo yo, la mayormente. Ya. Yo voy a dejar esta grabación también, así que cualquier cosita para la próxima clase y voy a poner en el foro el ejercicio que van a hacer. Yo les voy a poner un caso, no sé, tienen que entrevistar a la alumna Valentina, que es de segundo medio, y necesitan saber sobre qué está pensando decidir o elegir como plan diferenciado. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué preguntas le harían a Valentina para saber qué está pensando en la elección que tiene? ¿Ya? Entonces yo le voy a decir, elabórenme 6 preguntas. Entonces en el foro usted anota. Entonces yo ahí voy a ir mirando y voy a ir haciendo la retroalimentación del tipo de pregunta. Entonces, cualquier duda que tengan, miren el Power porque ahí hay ejemplos de preguntas y ustedes le redactan de la otra manera. ¿Ya? Para que vayan entrenando lo que va a ser su trabajo de estudio de caso, donde van a tener que elaborar una entrevista. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok, mis chicas, chicos, no hay ningún chico ahora parece. No. Este es el curso más pequeñito que he tenido. Ya, pero para los que van a ver esta grabación después, cualquier duda que tengan, me escriben por el correo, ¿ya? Muy bien, que tengan una súper buen fin de semana, que es un fin de semana largo nuevamente, y que puedan descansar un poquito, ¿ya? Cuídense Ya, mucho. profe, está igual.
Ya, profe, Una buena gracias. semana. Chao, Que chao. Chao, disfruten. profe. Hasta luego, Chao, profe. chao. Gracias por la clase. No, ¿de qué?